Tenía 15 años y ya le había arrebatado la vida a al menos 20 personas. Juan Fernando Hermosa se había convertido en el niño del terror por sus crímenes cometidos. El joven que vivía en Quito es recordado como el asesino en serie más joven del Ecuador. Acompáñame a desentrañar los detalles de esta impactante historia. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en el cantón Xuxufindí, provincia de Sucumbíos, Ecuador. Sus padres biológicos decidieron darlo en adopción debido a las condiciones de pobreza en la que vivían. Su nueva familia, Olivo Hermosa Fonseca, un militar ecuatoriano, dueño de terrenos en el oriente del país, y Zoila Amada Suárez, una ama de casa que sufría de sordera y artritis, lo criaron en Clemente Vaquerizo, en la ciudad de Babahoyo, Los Ríos. Decidieron mudarse allí para darle un futuro mejor, pero también tenían la idea de alejarse de la familia biológica del joven y ocultarle que había sido adoptado. Juan Fernando quedó mayormente al cuidado de su madre, ya que su padre estaba poco tiempo en el hogar. Se cree que Hermosa comenzó a asesinar animales luego de descubrir que era adoptado. Incluso hasta llegó a ir al colegio con la cabeza de un gato. La actitud del chico comenzó a cambiar al conocer esa verdad y era imposible para la madre hacerse cargo de él. Las amistades que frecuentaba también tuvieron su papel en esta historia. Fue el asesino en serie más joven en la historia de su país, pero allí es más conocido por su alias el Niño del Terror. Con apenas 15 años ya había matado a más de 15 personas. Su caso se destaca entre tantos otros, además de su temprana edad, porque la mayoría de sus víctimas eran taxistas, aunque también asesinaba a camioneros y homosexuales. El adolescente de contextura delgada, ojos saltones y mirada misteriosa, a los 15 años de edad, lideró una pandilla de 10 jóvenes de su misma edad cuando frecuentaba las salas de videojuegos en el sector La Marín, centro de Quito. Con frecuencia acudía a bares y discotecas de la zona conocida como Puente del Guambra, cerca de la Universidad Central. Al principio eran delitos menores como robar casas o almacenes. Luego la cuestión comenzó a escalar hacia otros delitos. De esta manera, la pandilla del terror, liderada por Hermosa, comenzó a hacer de las suyas en la capital ecuatoriana, sembrando el terror en la población. Al salir de una discoteca con 4 amigos, el 22 de noviembre de 1991, tomaron un taxi marca San Remo a la altura de la avenida 10 de agosto y durante el trayecto sacó una pistola de 9 milímetros que obtuvo a través de un agente policial, con la que disparó en la cabeza al conductor y murió al instante. Uno de sus amigos condujo el vehículo al sur oriente de la ciudad y arrojaron el cadáver en una guardarraya en el Valle de los Chillos, donde fue encontrado el cuerpo por la policía al día siguiente. Apenas una semana después de ese crimen, el Niño del Terror volvió a matar. Acudió con otros miembros de su pandilla, con los que estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, a una peluquería donde usualmente arreglaba su cabello, a cargo del travesti Charlie, al sur de la ciudad. Charlie, el peluquero que invitó a los adolescentes a su casa para seguir bebiendo, no se imaginaba su trágico final. Una vez en el domicilio hubo una pelea. Hermosa volvió a utilizar su pistola y le disparó 5 veces a su peluquero cuando éste quería pedir ayuda. Tras matarlo, los implicados robaron objetos de valor de la peluquería antes de marcharse. Juan Carlos Acosta, uno de los miembros de la pandilla del terror,
aprovechaba el hecho de ser atractivo para fingir prostituirse en la avenida Amazonas y así poder atraer a clientes homosexuales, quienes se convertían en víctimas de la pandilla al confirmar que vivían solos. Juan Fernando asesinaba a taxistas y a homosexuales, según indican los registros sobre el perfil de las víctimas. Además, a los taxistas les robaba sus autos, por eso solo escogía a víctimas que condujeran un San Remo, porque ese vehículo no se apagaba al subir por las empinadas pendientes de Quito, de acuerdo a lo declarado por los miembros de la pandilla. Los crímenes del Niño del Terror sumaron 23 asesinatos, los cuales ocurrieron durante 4 meses, cobrando la vida de 8 taxistas, 11 hombres homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y otros 2 más. Sus víctimas fueron asesinadas a balazos con la pistola de 9 milímetros y los crímenes ocurrieron durante los fines de semana, lo que provocó un pánico entre los taxistas y homosexuales que concurrían al norte de Quito. En un operativo policial, 5 jóvenes que robaban en el centro de la ciudad fueron detenidos. Uno de ellos, Tomás Angulo, por las presiones y amenazas de la policía, decidió delatar al Niño del Terror. El 9 de enero de 1992 localizaron la residencia de Juan Fernando Hermosa, ubicada en las calles América y Diguja, y mediante un operativo iniciado el 16 de enero a las 3 de la mañana, donde el contingente se ubicó en los exteriores de la casa del presunto asesino, la policía ingresó al domicilio por medio de un tragaluz que determinaron que daba con la habitación del sospechoso, el cual se encontraba durmiendo en la habitación de su madre. Esta equivocación de la policía alertó al joven, quien inició disparos a mansalva con su pistola de 11 milímetros, iniciando una balacera entre policías y sospechoso. El muchacho arrojó una granada al grupo de gendarmes que se encontraban en la calle, provocando una explosión que terminó por tumbar la pared del domicilio encima de 2 policías. La madre adoptiva de Hermosa murió durante el enfrentamiento en escena, impactada por 11 proyectiles, y Juan Fernando fue apresado luego de 15 minutos sin recibir ni un rasguño mientras intentaba escapar por la ventana posterior. Un contingente de 15 agentes trasladó a Hermosa al penal García Moreno esa misma mañana, donde se sorprendieron al comprobar que se trataba de un menor de edad. Cuando lo llevaron a la cárcel dijo sus primeras palabras: "Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. En sus declaraciones también dijo que su intención no era matar. Les pedía a sus víctimas que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero al no hacer caso terminaba con sus vidas". Confesó que en una ocasión fue amenazado con un revólver calibre 22 y en otra ocasión un taxista intentó agredirlo con una llave de ruedas, por lo que tuvo que asesinarlos con su arma. El chico fue condenado a la pena máxima que la ley permitía a un menor de edad, que son 4 años de prisión en el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero, después de que confesara todos los crímenes. Sin embargo, ya se había convertido en un líder dentro de la cárcel de menores en los primeros 16 meses y logró que su novia Yadira ingresara una pistola con la que asesinó con 5 disparos a un policía que intentó detenerlo cuando intentaba fugarse junto con otros 10 jóvenes en el año 1993. Huyó a Colombia, llegando a Bogotá, empezó a vivir de la venta de joyas robadas, pero estando en un país nuevo en el que también lo estaban buscando, hacía que no pudiera seguir robando tan fácil como lo hacía en Ecuador. Así que al poco tiempo fue encontrado y él, cansado de pasar hambre, se entregó. Fue capturado nuevamente y tuvo que completar su sentencia. Recobró la libertad en el año 1996. Luego de su liberación se fue a vivir junto a su padre en Nueva Loja, Sucumbíos. El día de su cumpleaños número 20
que fue el 28 de febrero de 1996, fue encontrado sin vida a orillas del río Aguarico. Se reveló por parte de la policía que 5 encapuchados serían los responsables del asesinato. Su cuerpo estaba totalmente desfigurado y con signos de tortura. Lo acribillaron con cortes de machete y balazos en la cara. Tenía cortes en la espalda y sus manos estaban atadas con alambre de púas. Se supo de su identidad por los documentos de su billetera. Tenía una identificación estudiantil, cargaba la boleta de libertad emitida por el Tribunal de Menores y también conservaba un recorte de periódico que decía el síndrome Hermosa en todo el país. Nunca se realizó una investigación por descubrir quién había asesinado al niño del terror. La historia de Juan Fernando Hermosa es una de las más escalofriantes en la criminología ecuatoriana. Un joven que sembró el terror en Quito y cuyo legado oscuro sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides suscribirte al canal